bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Ley y estás en Scratch de Mamá. Hoy vamos a hacer un proyecto muy rapidito con estas fundas que a lo mejor muchas tienen. Son de las de Pocket Lettered o de las de guardar cartitas de colección. Yo uso este tipo de formato de fotografía de 2×3 y este sería el tamaño de mi foto. Vamos a convertir esta funda en una funda para fotos. Yo aquí voy a estar utilizando restos de esta colección que me queda aquí, una colección de San Valentín, y con ella voy a llenar algunos espacios, a ver los recortes que tengo, lo que me dan, para decorarla un poquito y adicionarla después a mi carpeta donde tengo ya hecho un layout y no me alcanzó, y entonces voy a poner en esta fundita voy a poner las fotos que me quedan. Aquí tengo este recorte de papel que en algún momento iba a hacer algo y después no llegué a hacer nada, y lo voy a estar aprovechando porque me da el ancho de aquí de los bolsillitos. Así que las dejo con el proceso.
Bueno, y aquí me voy a optar por poner estas partes que me quedan, que es donde voy a poner la foto, de ponerle el fondo en rojo. Así que voy a utilizar esta cartulina a doble cara en rojo, porque los restos que tengo los tenía que estar empacando y como que no me gustaba mucho cómo quedaban después las combinaciones. Ya es muy poquito papel lo que me queda, así que ya yo creo que ya cuando termine aquí, pues ya esos restos pues irán a la basura para no seguir ocupando espacio, ya que no los puedo seguir aprovechando. Ya le he sacado bastante a esta colección, la tengo hace algunos años y vengo trabajando y haciendo cositas con ella pues en el mes de febrero. Aquí voy a recortar ya todas estas basecitas y así va a quedar mi fundita. Voy a estar colocando la foto aquí y pues la esquinita me va a quedar decorada en ambos lados, y estas de aquí las voy a recortar también porque me quedaron exactas al mismo borde de arriba. Le voy a cortar un filito para que me quede como la roja y me queden parejitas arriba. Esto es bien facilito y les puede ser útil, las pueden aprovechar para ponerlas en sus álbumes cuando necesiten más espacios para fotos pequeñas. ¿Ves? Así va a quedar la foto con un filito bien pequeñito en rojo que se va a ver de lo más bonito. Y aquí atrás solo me falta decorar estas dos. Igual aquí pondría la foto. Entonces para decorar aquí pues voy a colocar esto que dice Happy Valentine's Day y listo. Ya hemos terminado este super proyectito bien rápido con esta fundita que nos va a servir para pues ampliar cualquier proyecto que tengamos, y así quedaría. Ya después de los restos de papeles que me quedan por aquí, como por ejemplo de esta bandita, recortaré las florecitas para ponerle algún detallito decorativo cuando haya puesto las fotos. Por aquí tengo también este recortico, que este sobrecito me gusta, y también lo voy a recortar para decorar ya al final. Bueno, pues quiero darle las gracias por su apoyo y por haber pasado conmigo este ratico de scrap. Espero que lo hayan disfrutado y que les sirva de idea y de inspiración. Así que sin más, nos vemos muy pronto. Bye bye. Que tengan una linda semana.